Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo me les va? Qué gusto volverlos a ver. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es un proceso mental supremamente importante y que nos ayuda mucho a la comprensión de nuestro mundo y, por supuesto, de una lectura profunda. El pensamiento inferencial es la interpretación de información y de datos que se encuentran en dos escenarios diferentes. El primer escenario tiene que ver con que la información o los datos están de manera clara, concreta, se ven. En la lectura se logran leer porque están escritos en el texto. A esos datos les podemos decir que son explícitos. El otro escenario en el que tenemos la información o los datos es cuando no se encuentran de manera clara ni están escritos en el texto. Por lo tanto, tenemos que acudir a más allá del texto y de la información y buscarla dentro de nuestro acervo, de las lecturas que ya hemos hecho con anterioridad, incluso de nuestra experiencia. A esa información le llamamos información implícita. Cuando logramos que esas dos informaciones, la explícita y la implícita, se conjuguen, logramos establecer conclusiones que nos aseguran la comprensión e interpretación de la realidad o de los textos. A ese proceso lo llamamos inferencia. La inferencia está presente en nuestra vida real. Todo el tiempo la hacemos. A veces la llamamos intuición, otras veces lo llamamos corazonada, otras veces la llamamos hipótesis o algunas veces la llamamos conjeturas. Pero cuando pensamos y razonamos, que eso lo hacemos todo el tiempo, allí está presente el proceso de la inferencia. En la cotidianidad, cuando nosotros accedemos a la inferencia, lo hacemos desde tres vías. La inferencia inductiva. A través de un ejemplo lo voy a explicar. Si estamos, por ejemplo, en un grupo de amigos de diferentes escenarios geográficos y de diferentes culturas, llega alguien y nos presenta a Pedro. Y resulta que Pedro es muy simpático, es muy dicharachero, es muy alegre, nos hace reír. Yo digo, oye Pedro, tú eres colombiano, porque tengo dentro de mi acervo y mi experiencia el hecho de que los colombianos son muy alegres. Inferencia deductiva. La inferencia deductiva, a través del ejemplo de los mismos amigos en el mismo grupo, donde hay variedad de culturas y de escenarios geográficos, nos presentan a Pedro y nos dicen, les presento a Pedro, él es colombiano. Después de unos minutos, yo me acerco a Pedro y le digo, oye Pedro, tú debes ser muy simpático, dicharachero, alegre y entusiasta. Inferencia hipotética. En el mismo grupo de amigos, en el mismo escenario, pero ubicados en una terraza, en una tarde cálida, aparece alguien y nos dice, les presento a Pedro. Pero resulta que Pedro viene con un gorro de lana, una bufanda en su cuello, bastante tapadito, con un suéter y encima del suéter una chaqueta. Yo imagino de una vez que Pedro debe estar enfermo. ¿Por qué? Porque analizo las circunstancias y todos los referentes del ambiente. El ambiente, el clima, el vestuario de Pedro y hago esa hipótesis. Eso lo hacemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, en el plano académico, cuando hablamos de inferencia en el proceso de lectura, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Si a esas preguntas le damos respuesta y esas respuestas están allí en el texto de manera clara, ahí estamos haciendo un proceso de comprensión. Pero si a esas preguntas le debemos dar respuestas a través de esa información que está más allá del texto, pero que el mismo texto lo sugiere,
entonces estaríamos hablando de inferencia. Lo mejor es ir a un ejemplo claro con un cuento de Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano de mucha ascendencia. De las crónicas de la ciudad, Jairo Aníbal Niño, colombiano. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de la promesa de su campaña electoral, de que cada 8 días se pondría en contacto con el pueblo. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón! Entonces la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol. Las preguntas que me ayudan a ir al proceso de la inferencia serían: ¿qué clase de promesa habría hecho el presidente a su pueblo en su campaña electoral? ¿Por qué los habitantes del pueblo tendrían las manos sudorosas y ásperas como piedra de volcán? ¿Quién era el ladrón? ¿A quién mató el pueblo ante la orden: maten al ladrón? Si se dieron cuenta, esas preguntas tienen respuesta. No obstante, las respuestas no están escritas en el texto. Esas respuestas las tuvimos que dar merced a esa capacidad que tenemos de interpretar mucha información que tenemos como experiencias y como lecturas que hemos hecho de manera previa. Cuando logramos darle respuesta a esas preguntas, estamos haciendo el proceso de inferencia. El proceso de inferencia es de vital importancia para la comprensión del mundo, para la comprensión de lectura. Exploremos la lectura desde toda esa información inmensa que nos dan. No nos quedemos simplemente en la mera comprensión, vayamos más allá y utilicemos nuestro acervo para que esa interpretación que hacemos de los textos sea más profunda, sea de mayor bagaje conceptual y sea muy amplia. Una vez más, muchas gracias por escuchar mi propuesta. La próxima semana un nuevo video con un tema muy interesante. Chao.